Imagina, solo por un instante, que el mundo entero presiona el botón de pausa. El tráfico queda detenido a medio bocinazo, tu teléfono cuelga su zumbido en el aire y hasta el reloj parece contener la respiración. En ese silencio recién inaugurado, una cifra se enciende como un letrero de neón. 6000. Esa es la cantidad aproximada de pensamientos que atraviesan tu mente cada día. 6000 burbujas que suben desde las profundidades, recuerdos, temores, listas de compras, planes brillantes, juicios fugaces sobre todo y sobre todos. Pone la mano en el pecho y pregúntate, ¿cuántos de esos pensamientos elegiste deliberadamente y cuántos te arrastraron como una hoja en el río? Bienvenido a Motivación en 60 segundos, el espacio donde destilamos ideas colosales en dosis que caben en tu bolsillo, pero lo bastante potentes para reescribir tu destino. Hoy retrocederemos casi un siglo para encontrarnos con la voz serena y la mirada oceánica de Jiddu Krishnamurti. Unos lo llamaron místico, otros filósofo. Él rehusó toda etiqueta porque, decía, cualquier nombre es una jaula. Su mensaje cabía en una frase inquietante: observa, sin huir y sin aferrarte. Para comprender su audacia, viajaremos de templos polvorientos en la India a auditorios bohemios de California, luego a laboratorios luminosos de Harvard. Allí, las resonancias magnéticas, mapas eléctricos de la materia gris, no han hecho más que poner números a lo que Krishnamurti insinuaba en 1924. La atención total no es poesía, sino un bisturí capaz de esculpir nuevas autopistas neuronales. Pero no quiero saturarte de teorías sin antes regalarte un destello de experiencia. Volvamos a nuestro instante congelado. Cerrá los ojos, si no estás conduciendo, y escucha tu interior. Tal vez aparezca la lista de pendientes, el eco de una discusión, un sueño o un tibio. En vez de perseguirlos, hace algo radical. Míralos sin intervenir, como nubes que se deslizan por un cielo tranquilo. 30 segundos bastan para notar un fenómeno extraño. Los pensamientos pierden fuerza cuando dejan de ser perseguidos. Ese gesto sencillo transforma tu fisiología. Las pulsaciones caen, la amígdala afloja su puño de hierro y la corteza prefrontal enciende circuitos de decisión consciente. Todo ocurre en silencio, igual que cuando apagas la luz y la noche revela constelaciones invisibles. Ahora imagina a Krishnamurti, 90 años atrás, de pie en una carpa abrasadora en Ojai. Los abanicos de papel se agitan y él pronuncia 11 palabras que hielan a sus seguidores. La verdad es una tierra sin caminos. Con esa sentencia dinamita la idea de métodos y salvaciones prefabricadas. Invita a cada oyente a explorar su propio desierto interior. Unos lloran, otros se marchan furiosos. Muchos sienten un alivio inquietante, como si descubrieran que la jaula siempre estuvo abierta. Aquel incendio dialéctico fue solo el principio. Hoy, casi un siglo después, laboratorios de todo el mundo confirman lo inverosímil. Observar la respiración o el vacío entre pensamientos puede engrosar la corteza prefrontal, apagar la red neuronal por defecto, la que rumia culpas y ansiedades, y regular la química del estrés con la precisión de un fármaco, pero sin efectos secundarios. La ciencia gráfica en color es la intuición de Krishnamurti. La atención es medicina. Quizá digas que 6000 pensamientos son demasiados. La neurociencia advierte que esos son solo la espuma visible de un océano mental mucho más profundo. Ese ruido invisible modula tu humor y hasta la forma en que saludas a un colega. Krishnamurti la llamó corriente subterránea del condicionamiento y sugirió apagar la música para oír, al fin, tu propia respiración. Allí, insistía, comienza la libertad. Mientras me escuchas, tu sistema nervioso oscila entre acelerar y aquietar. Atender sin juicio inclina la balanza hacia la calma, libera serotonina y oxitocina y le dice a tu biología que puede bajar la guardia. De ahí que, tras unos minutos de observación, muchos sientan un alivio que ningún screw infinito logra brindar. Historia breve, clara, publicista con migrañas semanales. Escuchó la frase de Krishnamurti, probó 5 minutos de silencio mental cada alba y, 2 meses después, su medicación se redujo a la mitad. ¿Funciona? Dice, pero hay que vivirlo. Ahora decidí, pasar al siguiente vídeo, quedarte y tomar el volante de tu conciencia. La verdad no tiene caminos, pero exige un primer paso, y ese paso es mirar. Cada sección de este viaje terminará con un reto práctico para convertir teoría en músculo. Tu mente futura empieza ahora. Imagina la avenida principal de tu ciudad en hora pico, bocinazos, motores, vendedores ambulantes. Ese bullicio es tu mente un lunes cualquiera. Pulsa un interruptor. El tráfico se detiene. El silencio incomoda. ¿Querés volver a encender algo? Lo que sea. Si resistís, surge una presencia diáfana.
El problema que era un muro se convierte en un garabato sobre la arena. Esa atención sin dueño, hoy lo sabemos, reduce marcadores inflamatorios y fortalece vías neuronales ligadas al bienestar. Ese es el silencio que exploraremos juntos. No te pido fe, te pido curiosidad. Mantén la ventana de la mente abierta y deja que el aire fresco de la experiencia entre sin filtros. Si al final de este vídeo algo dentro de ti se reordena 1 milímetro, la misión estará cumplida. Antes de avanzar, presiona suscribirse y deja en comentarios la palabra que mejor describa tu ruido mental. Compartirla la vuelve liviana, leerla de otros, terapéutico. Somos un laboratorio vivo de consciencia despierta. Y cierro con una pregunta capaz de acompañarte esta noche. Si la atención puede reescribir tu cerebro y disolver el miedo en segundos, ¿qué nuevas posibilidades nacerán cuando le dediques solo 3 minutos al día? Respira hondo. Nuestro viaje, del remolino de pensamientos a la frontera luminosa de la neurociencia, comienza ahora. El calor de Madrás en 1909 era tan denso que parecía doblar la luz. Un niño flacucho de 14 años caminaba descalzo por la orilla del río Yar mientras buscaba distraídamente una cometa rota. No imaginaba que, a pocos metros, 2 teósofos británicos lo observaban con la misma fascinación con la que un astrónomo detecta una nueva estrella. Ese es, susurró Charles Lavater al coronel Olcott. El chico se llamaba Jiddu Krishnamurti, y aquella tarde su destino cambió para siempre. Fue adoptado, educado, proclamado instructor del mundo y transportado a una existencia donde la alfombra era de terciopelo y las expectativas de granito. La escena podría parecer un guión de Hollywood, pero fue real. Krishnamurti pasó de compartir un plato de arroz con 7 hermanos a encabezar banquetes rodeado de varones espirituales. Lo vistieron con túnicas blancas, lo hicieron posar para retratos oficiales y hasta le confeccionaron un escudo con la estrella de David y la máxima Omnia Vincit Veritas. El adolescente callado que temblaba ante los exámenes se convirtió en el centro de un huracán mesiánico. Miles de seguidores, ansiosos por un salvador, depositaron sus dudas existenciales en sus hombros huesudos. Sin embargo, cuando el público aplaudía, él sentía un silencio distinto, un hueco profundo que ninguna ovación podía llenar. Años después, en su diario, confesaría que tenía la sensación de vivir la vida de otro. Cada mañana se despertaba en una habitación distinta. París, Adelaida, Londres, y tardaba varios segundos en recordar quién se suponía que era. La agenda era inclemente. Discursos al amanecer, entrevistas a mediodía, rituales crepusculares bajo lámparas de aceite. Al caer la noche se tumbaba sobre colchones decorados y escuchaba el río de pensamientos ajenos que fluía en su mente. Maestro, háblenos del karma. Señor, está usted iluminado. Una parte de él quería gritar que solo era un muchacho con hambre de mangos verdes y partidos de cricket. Pero la otra parte, aquella moldeada por las miradas expectantes, guardaba silencio. En 1922 llegó el primer colapso. Krishnamurti, extenuado y febril, se desmayó durante una ceremonia en Ojai, California. Lo llevaron a una cabaña blanca entre eucaliptos. Allí atravesó semanas de dolor, visiones y delirios. Sus discípulos hablaban de la gran iniciación. Decían que estaba atravesando planos sutiles, derrotando demonios internos. Él, años más tarde, lo describiría como la muerte del viejo yo. Cuando recuperó la lucidez, salió a dar un paseo al amanecer. El rocío enfriaba la tierra y, de pronto, sintió que la frontera entre él y la montaña se disolvía. No había observador, escribiría, solo observar. Aquella epifanía sembró una duda que crecería como hiedra. ¿Y si la verdad no necesita intérpretes? Pero las ruedas de la organización de la estrella, el gran movimiento teosófico levantado en su honor, seguían girando. Construían castillos para retiros espirituales en los Países Bajos, imprimían panfletos con su rostro beatífico, cobraban cuotas de admisión a miles de aspirantes. Cada folleto repetía el mantra, el maestro ya está entre nosotros. Mientras tanto, el supuesto maestro pasaba noches en vela preguntándose cómo liberar a la humanidad si él mismo se sentía cautivo. Observaba a los devotos caminar con velas y mantras, y veía en sus ojos la misma ansiedad de siempre, ahora pintada de oro espiritual. Fue allí donde comprendió que la jaula podía ser igual de asfixiante, aun cuando sus barrotes fueran de seda. Hay una anécdota poco conocida. En 1927, durante una gira por Nueva Zelanda, una mujer se arrodilló, entre sollozos, le rogó que aceptara a su hijo como discípulo especial. Krishnamurti se inclinó, la ayudó a levantarse y le dijo, si suelta la mano de su hijo, tal vez se encuentre consigo mismo. Si me lo entrega a mí,
solo cambiará de amo. Aquella frase recorrió los cafés esotéricos como un murmullo incómodo. ¿Estaba el Mesías renunciando a su papel? La tensión creció hasta el 3 de agosto de 1929. En el castillo de Eerde, ante 3.000 personas reunidas entre banderas blancas, Krishnamurti subió al estrado. Se esperaba un discurso de consagración. Se escuchó un trueno. «He decidido disolver la orden», anunció con un tono que mezclaba firmeza y ternura. Hubo un silencio que partía los tímpanos. Cuando alguien quiso interrumpirlo, alzó la mano y prosiguió. «La verdad es una tierra sin caminos, y no podéis llegar a ella a través de ninguna organización, credo sacerdote». Algunas caras se iluminaron, otras palidecieron, muchas se enrojecieron de furia. Ese día, el muchacho que habían coronado se quitó la corona y la arrojó al fuego. Si filmas a cámara lenta aquel instante imaginario, verás cómo las expresiones se rompen como vidrio. El movimiento teosófico tardaría décadas en recuperarse de la deserción de su estrella. Y, sin embargo, el acto sembró algo poderoso, el permiso para dudar, para quemar los manuales y mirar directamente la vida. Krishnamurti abandonó templos y jerarquías, pero no el diálogo. Viajó ligero, con una maleta y un cuaderno, hablando de libertad interior a quien quisiera escuchar. Lo extraordinario es que, lejos de apagarse, su influencia se multiplicó. Intelectuales, psicólogos y artistas acudían a sus charlas en busca de una gota de esa lucidez que no se apoyaba en dogmas. Muchos salían confundidos, algunos transformados. Una joven Edith Hahn, futura neurocirujana, contó que después de escucharle entendió que su bisturí solo podría curar cuerpos. Necesitaba otra herramienta para iluminar conciencias. Ese testimonio, perdido en un diario personal, prueba que la voz de Krishnamurti no era un trueno aislado, sino un sismo que reacomodaba placas tectónicas en mentes sensibles. Cierre con mini reflexión. Imagina que tu vida también es una organización invisible, hecha de hábitos, miedos y lemas familiares. ¿Te atreverías a disolverla para averiguar quién sos cuando nadie te aplaude ni te señala un camino? Krishnamurti demostró que la valentía más radical no es subir montañas, sino descender a la soledad de tu propia conciencia y quedarte allí, sin guías, hasta que la mente deje de pedir direcciones. Solo entonces, insinuaba, la atención se vuelve una llama capaz de consumir toda ignorancia, incluida la de creerte incompleto. Imagina un teatro sumido en penumbra. En el centro del escenario, una única silla vacía arde bajo un círculo de luz amarillenta. Esa silla es tu mente la primera vez que intentas meditar. Quieta en la superficie, aparentemente domada, mientras detrás del telón 100 tramoyistas corren, cambian lienzos y aflojan sogas. La mayoría de las escuelas te exhortaría a clavar los ojos en la silla. Cuenta las respiraciones. Repite este mantra. Regresa al foco cada vez que te pierdas. Esa estrategia funciona. Entrena la mente como un halcón que vuelve al guante, fortalece el músculo de la concentración y regala chispazos de claridad. Jiddu Krishnamurti propuso algo que sonó a sacrilegio delicado. Abre las cortinas, enciende todas las candilejas y contempla también a los tramoyistas. No domestiques la mente, mírala. Detén el esfuerzo de controlar y observa. Murmuraba. La revolución comienza ahí, no en un ancla fija, sino en una mirada que abarca cada suspiro, cada fuga, cada sonido y cada sombra visceral. Prueba este retrato. Lunes, 9 de la mañana, avenidas congestionadas, bocinas que se solapan con sirenas y motocicletas. El semáforo pasa de rojo a verde y sientes el impulso de cerrar los ojos. La mayoría aconsejaría huir al parque más cercano. Krishnamurti susurraría, «Quédate. Si descubres silencio en el caos, nada volverá a quebrarlo». Con esa frase dinamita la idea de que la paz depende de circunstancias externas. No se conquista el ruido expulsándolo, sino contemplando su arquitectura interna hasta que pierda autoridad. Dos enfoques chocan como placas tectónicas. El primero, la escuela del ancla, ata tu atención a un poste firme. La respiración, la llama de una vela, un punto en la pared. Con la práctica la cuerda se afloja menos, pero sin el poste los viejos demonios regresan disfrazados. El segundo, la fogata que encendió Krishnamurti, convierte la atención en fuego que consume todo cuanto toca. Nada queda excluido, por lo tanto nada puede esconderse. Si surge ansiedad, se la ilumina. Si aparece un recuerdo áspero, se lo acompaña sin maquillaje. El fuego no juzga, alumbra. Y cuanto más alumbra, menos rincones quedan donde el miedo pueda reproducirse. Ese método resulta insoportable al principio. Es más cómodo respirar contando hasta 4 que permitir que la tristeza emerja con toda su crudeza.
Sin embargo, lo observado sin resistencia se transforma. Un estudio de 2019 registró que practicantes de observación abierta reducían significativamente la actividad de la amígdala ante imágenes negativas, mientras que meditadores focales tardaban más en regular la misma respuesta. Descubres entonces que tu atención puede sostenerse de pie por sí misma. El mundo entero se vuelve tu objeto de estudio. Piensa en Roberto, maratonista aficionado. Durante años calmó el pánico precompetencia con respiración cuadrada. Funcionaba, hasta que una lesión lo dejó sin correr. Con el ritual abolido, la ansiedad volvió con colmillos. Una amiga le prestó un libro de Krishnamurti. Roberto se sentó en el balcón y permitió que llegaran pensamientos de fracaso, de cuerpo envejecido, de carrera truncada. No los ahuyentó, los contempló. Días después notó algo insólito. La ansiedad seguía ahí, pero ya no dictaba órdenes, como un vecino ruidoso que de pronto se vuelve simple murmullo de fondo. La diferencia entre ambos caminos se asemeja a la de dos fotógrafos. El primero ajusta el zoom sobre una flor y borra el fondo. Captura nitidez, ignora el bosque. El segundo utiliza un gran angular que abarca la flor, el tronco, el cielo y hasta la sombra del fotógrafo. La imagen puede parecer caótica, pero revela la verdad del ecosistema. La mente vista por Krishnamurti es ese gran angular. Un lente que no censura lo desagradable porque comprende que el orden genuino nace de reconocer el bosque entero, con sus luces, sus sombras y la huella de tus propias pisadas. La ciencia empieza a cuadrar cuentas con esta intuición. Un equipo australiano fue más allá. Colocó monitores de variabilidad cardíaca a dos grupos, uno practicando concentración en objeto y otra atención abierta. Tras 8 semanas, el segundo registró un aumento del 20%, señal de un sistema nervioso capaz de bailar con la realidad en vez de atrincherarse. Ese dato subraya que esta mirada total no se queda en la cabeza, desciende al pecho, relaja el diafragma, libera la sangre como un río en deshielo. Neurólogos distinguen entre atención focal y abierta. La primera activa redes dorsales que filtran estímulos. La segunda recluta circuitos frontales y parietales que orquestan la experiencia global. Estudios de 2021 describen que la práctica abierta incrementa creatividad y empatía al conectar regiones de pensamiento divergente con los centros sociales. Mirar a los tramoyistas no solo aquieta la mente, multiplica la capacidad de responder con flexibilidad, ingenio y compasión cuando la vida cambia la partitura sin avisar. Quizá digas que aún prefieres el poste. Está bien. Cada camino inicia donde uno está. Pero imagina que tu calma depende de una vela, de un mantra o de un cuarto silencioso. ¿Qué sucede cuando se corta la luz, pierdes la cuenta o el vecino talada la pared? La serenidad deviene rehén de las circunstancias. En cambio, si aprendes a contemplar la tormenta sin paraguas, la lluvia deja de intimidar. Visualiza la mente como un cielo abierto donde las nubes pasan sin dejar cicatriz. La próxima vez que los tambores del tráfico retumben, prueba no huir ni taparte los oídos. Observa. Puede que descubras, como lo hizo Krishnamurti, que el silencio más real no es el que surge de expulsar el ruido, sino el que florece en medio del ruido cuando te atreves a escucharlo sin miedo. El pasillo del laboratorio vibra con zumbido eléctrico. Tubos fluorescentes clavan su luz sobre baldosas impolutas. Al fondo, una resonancia magnética ruge como tambor tribal. Dentro, una voluntaria yace inmóvil con la orden de observar sin intervenir. Nada de mantras, nada de conteos, solo mirar. En la cabina de control, la doctora Álvarez encoge los hombros sobre la bata. En la pantalla, un cerebro se ilumina en vivo. Manchas rojas delatan la red por defecto, esa emisora incansable del monólogo interior. 40 segundos después, los puntos escarlatas se disuelven como brasas bajo la lluvia. Un becario murmura, Krishnamurti tenía razón. Corte a Harvard, 2018. 8 semanas de observación total engrosan la corteza prefrontal y la ínsula. Los diarios hablan de cerebro musculoso, pero el titular real es que la atención, libre de amarras, esculpe el mármol neuronal. La ciencia avanza a trompicones. Yale, 2016, enfrenta meditadores focales y abiertos. Los primeros clavan la mirada en la respiración, los segundos la abren como paraguas. Ambos reducen la red por defecto. Sí, pero solo el grupo abierto mantiene el silencio cuando suena un claxon imprevisto. El foco es raya en la arena, la apertura, océano que lo incluye todo. Imagina tu cerebro como una ciudad nocturna. La red por defecto es un locutor con megáfono repitiendo, yo, yo, yo.
La atención total corta el cable del parlante y dirige el tráfico hacia avenidas más anchas. De pronto oyes pájaros que jamás habías notado. Stanford, 2019. 40 pacientes con ansiedad. La mitad practica conteo respiratorio. La otra, observación sin método. Ambos mejoran. Pero solo el segundo grupo muestra amígdala calmada y un hipocampo más grueso, memoria menos lastrada por miedo. La voluntaria sale del tubo y describe un espacio luminoso. Sin saberlo, su lóbulo parietal inferior acaba de disparar un pico de presencia. Álvarez sonríe. No es autosugestión. Son datos replicables. Australia, 2021. La variabilidad cardíaca sube 20% con atención abierta y apenas 8% con concentración fija. El corazón confirma lo que el cerebro murmuraba. Una mente que abraza todo enseña al cuerpo a bailar con la realidad. Alemania, 2022 detecta ráfagas de ondas gamma. Chispazos de intuición, tras periodos de observación total. Cuando el parloteo cesa, neuronas distantes enlazan insights que antes se perdían en el bullicio. Piensa en la red por defecto como un café que jamás tierra. Camareros sirven recuerdos viejos y preocupaciones futuras. Al practicar observación abierta, apagas el letrero de neón y el café se vacía. Ese silencio actúa como fertilizante. Allí germinan conexiones nuevas. La doctora Álvarez quiso comprobarlo con músicos de jazz. Improvisaron antes y después de 10 minutos de atención abierta. Los solos posteriores mostraron mayor audacia armónica. Sus cerebros exhibieron más sincronía frontal motora. Menos autocensura, más coraje creativo. En Berlín, un estudio piloto con adolescentes aplicó observación sin método durante 6 semanas. Los maestros reportaron 30% menos conflictos y mejor comprensión lectora. Las resonancias mostraron menor actividad en la amígdala y mejor comunicación interhemisférica. Los chicos no recitaban mantras. Simplemente notaban cuando la mente se perdía y regresaban al presente sin reproche. Otro hallazgo, la autocompasión. Un metaanálisis de 2020 reveló que la práctica abierta eleva la oxitocina y fortalece el nervio vago, eje de la calma y la empatía. Sentir sin juzgar enseña al cuerpo a tratarse más como aliado que como juez. Krishnamurti lo anunció con poesía. Cuando el observador comprende que es lo observado, el conflicto cesa y nace la inteligencia. La ciencia lo traduce a su prosa precisa. La corteza prefrontal conecta con la ínsula y el giro cingulado, la alarma se apaga y emerge una inteligencia integrada. Algunos neurólogos ya hablan de plasticidad contemplativa, la capacidad del cerebro para rehacerse cada vez que eliges mirar, no huir. Historia breve. Mara, diseñadora bloqueada. Se apunta a un curso de arte y atención total, deja de perseguir ideas y empieza a observarlas. 3 semanas después entrega su proyecto y descubre la frescura de dibujar sin comparación. Flexibilidad cognitiva al alza, ansiedad a la baja. Los investigadores lo admiten entre susurros. Cada hallazgo traduce la intuición de aquel hombre sin cables ni gráficas. Voltajes y milímetros de corteza ponen números a su poesía. Cierra los ojos y pregúntate, ¿qué harías con una mente capaz de soltar la culpa en un latido y abrazar una idea descabellada al siguiente? La ciencia mapea la posibilidad. Tu atención la despierta. Inspira. Observa lo que surge. En la próxima sección pondremos este conocimiento a prueba en tu propia carne. Detén el vídeo, solo un instante, y mira alrededor. Nada parece extraordinario. El mismo escritorio, el mismo teclado, quizá el chisporroteo lejano de una cafetera. Sin embargo, estás a punto de transformar ese entorno doméstico en el escenario de un experimento íntimo, digno de un paper científico. No necesitas bata ni pipetas. Basta tu propio cuerpo, 5 minutos de tu tiempo y la disposición a observar sin domesticar lo que aparezca. Krishnamurti habría sonreído. El laboratorio más sofisticado, decía, está detrás de tus párpados. Empecemos por calibrar tus instrumentos. Desbloquea el teléfono y abre la aplicación de ritmo cardíaco. Si no tienes una, palpa tu pulso en la muñeca. Cuenta los latidos durante 1 minuto exacto. 1, 2, 3. Ese número es tu línea de base, tu latido cero. Anótalo mentalmente, pero sin obsesión. La ciencia solo prospera cuando la curiosidad supera la ansiedad por los resultados. Ahora selecciona un asiento donde la espalda puede erguirse sin rigidez. Ni cama que invite a la siesta, ni taburete que castigue las vértebras. Una silla firme, un cojín, la esquina del sofá. Lo importante es que el cuerpo entienda que permanecerá quieto unos minutos. Desliza el teléfono a modo avión. El mundo podrá esperar 5 minutos, y si no puede, ese es precisamente el diagnóstico de nuestra época.
Cierra los ojos. Invita al aire a descender hasta el abdomen. Luego deja que salga sin empujarlo. Deja de llamarle inhalación o exhalación. Son etiquetas útiles en yoga, pero nuestro experimento requiere una mirada desnuda, sin subtítulos. La mente intentará devorar la experiencia nombrándola. Estoy respirando profundamente. ¿Esto se siente bien? No siento nada. Cuando detectes el impulso de poner palabras, simplemente obsérvalo como un curioso que ve un pez emerger en la pecera. No persigas al pez, no intentes sacarlo. Limítate a registrar su ir y venir. Segundos después, el enjambre de pensamientos acudirá como clientes a un bar recién abierto. El recuerdo de un correo sin contestar, la imagen de un ex que no debería estorbarte ya, el vértigo de un plan de fin de semana. No levantes murallas. Deja que entren, se sienten, pidan una bebida y se marchen. Tu única tarea es ver. La instrucción parece ingenua, pero aquí yace la alquimia. Al ver sin aferrarte, extraes la energía que alimenta la rumiación. El pensamiento, ignorado en su dramatismo, se desinfla como globo pinchado. Si algún sonido externo irrumpe, el frenazo de un camión, un vecino estornudando, obsérvalo también. La atención total no privilegia lo interno ni descarta lo externo. La respiración, el pulso en la sien, el motor del frigorífico, todo queda bajo el mismo foco de luz. De pronto descubrirás que no necesitas silencio para sentir quietud. La quietud no depende del volumen del mundo, sino de la resistencia que opongas a sus sonidos. 3 minutos han pasado. Quizá un hormigueo sube por las piernas. Quizá la mente, desconcertada, susurre. ¿Y ahora qué? Ahora nada. Sigue observando. Imagina a un naturalista oculto tras unos arbustos, cámara en mano, mientras filma a un lobo. Si salta con la linterna, espantará a la criatura. Tu linterna es la intervención. La cámara, la simple presencia. Mantén la cámara rodando. A los 4 minutos y medio, la niebla mental suele adelgazar. Algunos reportan un destello de claridad, otros una oleada de sueño. Ambos son solo eventos en la pantalla. No intentes atraparlos. Piensa en un lago en el que arrojas piedritas. Las ondas se expanden y mueren sin que el lago pierda su volumen. Eres el lago, no las ondas. 5 minutos exactos. Abre los ojos. No te precipites sobre el teléfono aún. Observa cómo la luz invade la retina, cómo los objetos recuperan contornos. Tal vez los colores parezcan un poco más vivos, como si hubieran sido desempolvados. Respira una vez más, profunda, pero sin solemnidad. Ahora sí, mide de nuevo tu pulso. Compara con la cifra inicial. No importa si la diferencia es grande o sutil, incluso notar un solo latido menos es señal de que el sistema nervioso parasimpático ha tomado las riendas. Pero los números cuentan solo la mitad de la historia. Pregúntate, ¿qué cambió en mi clima interior? Tal vez la preocupación que te mordía el estómago parezca ahora un cachorro sin dientes. Tal vez haya aparecido una brisa imprecisa de gratitud. Esas variaciones subjetivas son datos cualitativos. La ciencia moderna, cada vez más, los incorpora porque el cerebro humano no es solo voltios y milímetros, sino también narración. Para ilustrarlo, recuerda a Lucía, periodista que vivía una danza de titulares y plazos eternos. Abrió un blog donde describía sus mini sesiones de observación diaria. Los primeros posts eran un caos de exabruptos. No aguanto la avalancha de ideas. Esto no sirve. Al 10º día escribió: los pensamientos pasaron como autos en autopista. Yo estaba en la vereda, viéndolos ir. 3 semanas después abandonó sus ansiolíticos, supervisada por su médico, porque las tormentas internas ya no lograban empaparla. Su pulso en reposo había bajado 8 latidos por minuto. Su redacción, dijeron sus lectores, se volvió más clara y punzante. Regresa a tu asiento. Lo que sentiste o no sentiste es la materia prima para tu propia investigación. Escríbelo en los comentarios de este video. Compartirlo equivale a publicar tu primer microensayo de campo. Otros leerán, se reconocerán, y juntos trazaremos un mapa colectivo de la conciencia observada. Krishnamurti afirmaba que el descubrimiento más precioso es ver la diferencia entre un hecho y la descripción del hecho. Acabas de experimentar eso. Tu latido es hecho, la etiqueta estoy calmado es descripción. Cuanto más vivas en el hecho, menos esclavo serás de la descripción. Esa libertad se refleja en la química sanguínea, en la plasticidad neuronal y, sobre todo, en la dignidad de habitar el presente sin mendigar distracciones. Cierra este experimento con un ritual mínimo. Alza la vista y elige un objeto cualquiera, un vaso, una lámpara, una grieta en la pared,
Obsérvalo durante un parpadeo de más. Ese instante extra es tu certificado invisible de graduación. Has demostrado que la atención puede alargar el ahora. Krishnamurti lo llamaría la inmensidad en una mirada. En la próxima parte, examinaremos historias de carne y hueso que confirman esta teoría. Neurólogos, músicos y adolescentes cuyas vidas dieron un giro discreto pero radical gracias a la simple acción de mirar. Por ahora, quédate con esta certeza. Dentro de ti existe un auditorio gigante donde los pensamientos interpretan sus dramas. Hoy apagaste los reflectores y viste cómo, en la penumbra, el teatro sigue en pie sin necesidad de actores vociferantes. En ese silencio recuperado, la vida ensaya nuevos guiones que esperan tu próxima función. La lluvia tamborilea sobre el techo metálico del Hospital San Gabriel mientras el doctor Emilio García examina un electroencefalograma en la penumbra azulada de la sala de registros. Hace años que este neurólogo, de voz serena y pulso tembloroso, estudia cerebros ajenos para ignorar la tormenta que le habita el pecho. Cada turno termina igual, luces de pasillo que parpadean, olor a amonio, un zumbido de preocupación que le perfora la sien. Y, sin embargo, esa noche algo cambia. Sobre el escritorio descansa un cuaderno con la tapa gastada donde ha copiado una frase de Jiddu Krishnamurti. Mira tu miedo sin moverte, verás que se desvanece. Emilio decide probar. Se sienta derecho, apaga el monitor clínico y deja que el eco del hospital se cuele por los poros. Primero siente un escalofrío, la mente reclama acción, solución farmacéutica, fuga. Pero él se queda, testigo inmóvil de la estampida interna. 5 minutos después, abre los ojos, la mandíbula aflojada, los hombros más livianos, un latido levemente más lento. Al día siguiente lleva su propio casco de eje al despacho, se conecta y repite el experimento. Antes, picos de ondas beta, estrés puro, que enrojecen la pantalla. Después, una meseta de ondas alfa que ondulan como linos blancos al viento, y destellos de gamma, señales de integración cognitiva. Emilio sonríe con incredulidad. La evidencia que exigía se traza en líneas fluorescentes ante sus ojos. Desde entonces colecciona gráficas en secreto, igual que otros coleccionan sellos, y reduce poco a poco la dosis de ansiolíticos. 6 meses más tarde presenta en un congreso de neurología un póster titulado Plasticidad contemplativa, correlatos electrofisiológicos de la observación abierta. Habla de sí mismo sin nombrarse. El cerebro, cuando se mira sin juicio, se reconfigura. Al final, un colega se le acerca. ¿De dónde sacaste esa intuición? Emilio se encoge de hombros y contesta. De quedarme quieto cuando todo gritaba que corriera. A kilómetros de ahí, la pianista Sofía Medina se inclina ante un facioli negro, en la antesala de un concierto decisivo. Durante años, la perfección técnica fue su refugio y su jaula. Cada nota debía caer como gota exacta o el pánico la devoraba. Su maestro notó la rigidez y le prestó un libro de Krishnamurti. Sofía practicó en la madrugada. Se sentaba, dejaba que los dedos cayeran torpes sobre el teclado, escuchaba la desarmonía sin corregirla, respiraba entre los acordes malheridos. Algo insólito ocurrió. Comenzó a oír los matices entre los errores, como si cada traspié revelara una puerta secreta. Llegó el recital. Primera pieza, un Chopin vertiginoso. Segunda, una balada que exige vulnerabilidad. Las luces le queman la piel. Siente la vieja sacudida de adrenalina. Pero antes de tocar, cierra los ojos 3 segundos y observa el temblor en sus manos, el galope en su pecho. No huye. La primera frase nace temblorosa, luego se alarga, respira, florece en un rubato que nadie esperaba. El público contiene el aliento. Al final, aplausos que parecen lluvia de verano. En el camerino, una compañera la abraza. Tocaste como si el piano respirara. Sofía responde con ojos brillantes. En realidad, lo dejé respirar en mí. En un barrio áspero de Ciudad de México, la psicóloga Mariana convence a un grupo de adolescentes catalogados como de riesgo de participar en algo que suena a chiste. Círculo de silencio. 5 minutos al comienzo de cada encuentro para sentarse, ojos cerrados, manos sobre las rodillas y observar. Al principio se burlan, inventan ruidos, fingen ronquidos. Mariana no reprime ni sermonea. Solo les recuerda que pueden mirar la burla igual que cualquier otro pensamiento. La resistencia dura 2 semanas. A la tercera, uno de los chicos, Diego, tatuaje de calavera y sonrisa huidiza, admite que, cuando observa su rabia, siente como humo que se disipa. Al mes, las peleas en la escuela se reducen 1/3. Las maestras hablan de un clima extrañamente suave. Los adolescentes no conocen la palabra neuroplasticidad, pero la practican como si les fuera la vida en ello.
Son 3 historias y son miles. Cada una traza la misma parábola. El instante en que el sujeto decide mirar en vez de huir y la realidad fisiológica, emocional, social, se reescribe. No hay iluminación hollywoodense. Hay gráficas que bajan, pulsos que se aquietan, acordes que encuentran espacio, cuchillos que se guardan antes de salir. Las médicas lo llaman regulación autonómica, los poetas, claridad, Krishnamurti, atención sin caminos. Tal vez pienses que tu ansiedad es un león más feroz, tu escenario más hostil, tu barrio más áspero. Recuerda a Emilio midiendo sus propias tormentas, a Sofía dejando respirar la imperfección, a Diego mirando su furia hasta volverla humo. El león ruge hasta que le mostras que no hay eco, entonces bosteza y se recuesta. Te propongo algo antes de cerrar esta parte. Esta noche, cuando la casa se aquiete, apaga las luces, siéntate en el borde de la cama y coloca tus 2 manos sobre el pecho. No inhales profundo a propósito, simplemente nota. Si surge impaciencia, náusea, ternura, deja que aparezcan y se retiren sin empujones. Solo 5 minutos. Mañana, anota una línea. Así se siente mi mente cuando la miro. Dentro de un mes lee tus notas. Descubrirás un mapa. No es el mapa de Krishnamurti ni el de la neurociencia. Es tu cartografía secreta, trazada por la brújula infalible de la atención. Porque al final, lo mostraron el médico, la pianista y aquel grupo de adolescentes. La técnica, la terapia o la app pueden guiarte un tramo. Pero la decisión de mirar, de quedarte, de no huir es tu acto fundacional de libertad. Ese acto, repetido día tras día, no convierte la vida en postal perfecta, pero sí en territorio transitable, incluso cuando truene. Y ahí, justo ahí, la corriente subterránea de la conciencia encuentra cauce y canta. Cuando el sol matutino se cuela por los ventanales del laboratorio californiano, las columnas de luz revelan un polvo tan fino que parece nieve dorada suspendida. En una mesa metálica reposa Gertrude, una cerdita de piel rosada que respira con la tranquilidad de quien ignora estar a las puertas de la historia. Un brazo robótico baja en silencio, casi con ternura, y deposita en su corteza cerebral un filamento transparente, más delgado que un cabello. Al instante, una pantalla se enciende. Pequeñas explosiones de color brotan y se apagan, como un cielo nocturno que celebra su propio festival de fuegos artificiales. A miles de kilómetros, en Kioto, un estudiante se ajusta a una diadema de electrodos. En la habitación contigua guarda un casco de realidad virtual conectado a un avatar que flota en un paisaje digital. El joven cierra los ojos y, al simplemente notar la corriente de aire en su nariz, el avatar se eleva con gracia. Ni un joystick, ni un gesto de la mano, solo la delicada corriente de la atención sosteniendo un mundo entero. La tecnología, que ayer parecía un vehículo externo, hoy se mete bajo la piel y murmura secretos a quienes sepan escuchar. Teléfonos que detectan microexpresiones y predicen estados de ánimo. Relojes que vibran cuando el corazón se acelera más de la cuenta y aconsejan inspirar antes de contestar un mensaje. Diademas que escanean la actividad de la corteza prefrontal y tranquilizan al usuario con una nota musical tan sutil que la mente inquieta tarda varios segundos en descubrirla. En medio de esta sinfonía de circuitos y promesas terapéuticas avanzan preguntas que ningún algoritmo puede responder a tu nombre. ¿Quién gobierna la atención cuando un sensor decide que estás alterado y te prescribe un suspiro profundo? ¿Dónde queda la curiosidad cruda que empuja a mirar el miedo directamente, si un chip promete apagar la alarma antes de que tú la sientas? El doctor Emilio García, al que conocemos de otras historias, recibe una invitación para participar en un ensayo clínico con implantes que regulan la depresión resistente. No está deprimido, pero los desarrolladores quieren su experiencia. Durante la presentación, proyectan gráficas que describen descensos fulminantes en la escala de desesperanza y aumentos formidables en la motivación por la vida. Los ingenieros celebran los datos. Emilio, con los brazos cruzados, permanece callado. Recuerda sus noches en vela, sus electrodos caseros, aquellos destellos de ondas gamma apareciendo cuando él, desnudo de pretensión, se limitaba a observar el caos mental con el pulso tranquilo de un naturalista. La voz del ponente interrumpe su memoria. Imaginamos un futuro sin angustia, sin dolor, sin esfuerzo. Emilio ensaya una sonrisa diminuta. Siempre que escucha la palabra sin en esa combinación, recuerda a Krishnamurti y su advertencia de que ningún alivio es verdadero si proviene de la huida. A varios barrios de distancia, Rita vio a aquel de 40 años, solo delicadamente los transistores de un casco de neurofeedback que ha construido a base de tutoriales. No lo diseñó para evitarse el trabajo interior, sino para señalar con láser los segundos en que su mente abandona la habitación.
Cuando la gráfica proyectada en la pared se tiñe de rojo, Rita sonríe y regresa al cuerpo. El dispositivo, dice, no es una niñera sino un espejo. Esa tarde, mientras el sol cae y la ciudad empieza a rugir, Rita nota que la línea roja apenas aparece. Su atención ha prendido por imitación, igual que un niño afinando la voz al escuchar una canción. En Montevideo, la biblioteca de un barrio popular vibra con murmullos adolescentes. Las pulseras de colores miden el estrés de cada estudiante antes de iniciar los deberes. Cuando el nivel pasa cierto umbral, en la pantalla diminuta aparece un mensaje breve, 3 respiraciones conscientes. A muchos les parece un juego. A otros, un fastidio. Pasan las semanas. Las riñas en el patio se vuelven discusiones, y las discusiones, simples recriminaciones que mueren en un encogimiento de hombros. La psicóloga Mariana observa que, al quitar las pulseras, algunos chicos cierran los ojos por costumbre y dejan que el aire los vacíe. Han internalizado el recordatorio. El dispositivo se queda en la mesa, pero la chispa viaja con ellos al hogar, al bus, incluso a la cancha de fútbol. En un campus canadiense, un grupo de científicos compara 3 vías para domar la mente: meditación clásica, neurofeedback puro y un método híbrido. Tras 2 meses, todos presentan mejoras, aunque en el grupo que combinó sensores y autoindagación los marcadores de estrés se desplomaron con gusto de récord. El cortisol baja, las conexiones frontoparietales se vuelven autovías de datos relucientes. Sin embargo, un detalle brilla entre las tablas estadísticas. Quienes acudían a la práctica como si fuese una pastilla digital perdieron la mayoría de las ganancias al mes de suspender el aparato. Quienes mantuvieron la curiosidad viva, aunque fuera solo 5 minutos sin cables, retuvieron los beneficios y los ampliaron como raíces que buscan agua en otra capa de la tierra. En el mismo Canadá, un hombre de mediana edad que sufre depresión recibe, con lágrimas en los ojos, el chip que calla la tormenta. Duerme bien la primera noche en años. Al cabo de una semana, sin embargo, describe a su terapeuta una sensación extraña, como si una mano invisible sostuviera su ánimo. No sé si esta alegría es mía, confiesa con voz temblorosa. El terapeuta le propone sesiones de atención abierta. Al poner la mirada en el fluir íntimo de sensaciones y pensamientos, el hombre recupera poco a poco la convicción de que, más allá del chip, existe una fuente de calor que le pertenece. Por todas partes, la tecnología se infiltra con la promesa de atajos luminosos. Y, sin embargo, al final de cada jornada sigue siendo imprescindible la decisión de sentarse en silencio y ver cómo la mente enciende sus propios paneles de control. El dispositivo puede señalar la puerta, pero nadie caminará por ti. Cuando apagues este video y sientas el zumbido de tu reloj pidiéndote respirar, hazle caso, pero luego sepárate del aparato y mira cómo el aire entra y sale sin vibraciones ajenas, sin gráficos coloridos, sin aplausos de datos. Allí, en esa intemperie suave, descubrirás que la atención humana todavía es capaz de incendiar la ignorancia con la simple chispa de su presencia. Y quizá, en un futuro no muy lejano, la alianza entre chips y conciencia dé a luz a una generación que utilice la tecnología como trampolín, no como muleta. Pero la dignidad de saltar seguirá dependiendo de un músculo ancestral, irreemplazable, el mismo que Krishnamurti quiso despertar en cada rostro que lo miraba con esperanza. La capacidad de observar sin caminos una verdad que, por ser libre, nunca podrá programarse. La noche ha caído y tu pantalla ilumina el rostro como una llama única en medio de la habitación. Detrás de este resplandor se extiende todo lo vivido en las últimas secciones. La infancia vertiginosa de un muchacho proclamado Mesías, la silla vacía iluminada por un único foco, las gráficas cerebrales que bailan al compás de la atención, el experimento de 5 minutos que cambió el pulso y el silencio, las historias de un neurólogo, de una pianista y de un grupo de adolescentes que tropezaron con su propio latido. También asoma el futuro híbrido de chips, cascos y algoritmos que, como sirenas tentadoras, prometen acortar la distancia entre el ruido interior y la serenidad. ¿Y ahora qué? Imagínate caminando por una llanura al amanecer, cuando la neblina todavía abraza el suelo. No hay señales, ni senderos marcados, ni postes con flechas que señalen norte o sur. Esa vasta extensión es la metáfora que Krishnamurti trazó con la frase que nos persigue desde la introducción. La verdad es una tierra sin caminos. En ella no hay guías definitivas, solo el paso cuidadoso, o decidido, de quien se descubre vivo cada segundo. Volvamos al principio. 6.000 pensamientos diarios burbujean en nuestra mente como partículas efervescentes. Muchos ven en esa cifra un enemigo numérico. Krishnamurti la transformó en un coro para escuchar sin tapones. La neurociencia,
con sus resonancias multicolores, no hizo sino proveer subtítulos a esa música interior. Cada estudio que citamos, cada electrodo que midió un descenso en la amígdala o un aumento en la corteza prefrontal, confirma algo que los místicos sospechaban. La atención pura es un bisturí que reescribe la anatomía del sufrimiento. Aún así, no olvidemos a Gertrude, la cerdita con un filamento en su cerebro, ni al casco casero de Rita que parpadea rojo cuando la mente se va de viaje. La tecnología avanza como río caudaloso, imposible detenerla. Pero tu brújula moral, afinada por la observación total, decidirá si bebes de sus aguas o te dejas arrastrar. Una herramienta puede ser trampolín o cadena. Una neurodieta de datos puede aligerar la mente o atiborrarla de dependencia. Recordemos también el momento en que detuviste el vídeo y te tomaste el pulso. Tal vez la cifra descendió un puñado de latidos. Tal vez permaneció igual, pero notaste un silencio torpe, frágil y a la vez poderoso. Esa fue tu primera piedra sobre la llanura ignota. No hay mapas para ese territorio. Pero cada piedra, cada observación, cada respiración consciente, cada instante de ver sin huir, se convierte en un farol para el tramo siguiente. Cada piedra dice, aquí hubo presencia. Debemos reconocer, sin embargo, la tentación perpetua del atajo. Un chip puede apagar la ansiedad en 3 segundos. Un casco puede inducir ondas alfa demanda. Un auricular puede avisarte. Tienes un 64% de estrés. Respira. Pero la libertad interior, advierte la voz de Krishnamurti que resuena en los pasillos del tiempo, no nace de silenciar la alarma sino de comprender el fuego que la enciende. La comprensión, ese destello que une emoción y razón, es inconformista, no se deja programar. Incluso si los algoritmos de mañana susurran serenidad, seguirá siendo necesario tu gesto de mirar detrás del telón y decir, entiendo por qué arde. Piensa en el Dr. García frente a la pantalla de su EEG, descubriendo que la actividad beta cedía en cuanto se volvía testigo sin juicio. Piensa en Sofía respirando junto al piano, escuchando la disonancia sin tirarla por la borda hasta hallar una melodía nueva. Piensa en el adolescente tatuado que alzó la mirada de la calle para ver su propia furia y dejarla escabullirse como humo. Ninguno necesitó un templo ni un camión de teorías. Bastó el acto revolucionario de presenciar lo que emerge y deja de emerger. Si mañana todo se desmorona, si la noticia de última hora altera los mercados, si un mensaje nocturno sacude tu corazón, si un diagnóstico inesperado golpea la puerta, tendrás 2 reacciones posibles. Activar el piloto automático, gritar, correr, anestesiar tu mente con pantallas, o hacer una pausa y ofrecer a la experiencia la lámpara silenciosa de la observación. El dolor seguirá ahí. Al principio, la injusticia, la confusión. Pero el espacio que generes al mirar sin juicio será más vasto que cualquier laberinto. Y ese espacio acabará modulando tu biología. Bajará el cortisol, equilibrará la presión, abrirá conexiones neuronales para ideas creativas que ahora mismo ni siquiera sospechas. Permíteme un breve experimento de laboratorio para cerrar. Cuando apagues este vídeo, quédate a solas con el sonido más constante y olvidado de tu vida, tu propia respiración. Sin cambiarla, sin ponerle metrónomo, obsérvala pasar de la garganta al pecho y del pecho al aire. Hazlo 10 ciclos. Luego pregunta, ¿qué sé ahora del silencio que no sabía esta mañana? Puede que la respuesta llegue en forma de suspiro, en la dulzura inesperada de un detalle cotidiano, o simplemente en la certeza de que, en medio de un planeta hiperconectado, has encontrado un refugio portátil. Ese refugio, Krishnamurti lo llamó atención total. La neurociencia lo llama coherencia. La tecnología, neurofeedback. Los nombres importan menos que los pasos. Dicen que antes de morir, un discípulo le preguntó si podía resumir su enseñanza en una frase. Él respondió, obsérvate. 2 palabras que valen más que cualquier tratado. Ahora la antorcha está en tu mano. Quemarás si intentas guardarla en el bolsillo. Alumbrarás si la levantas ante el camino. No existe ruta prediseñada, solo la tierra abierta de tu propia experiencia. Camina, observa, aprende y, cuando el miedo o la prisa te convenzan de que no hay tiempo, recuerda a la cerdita Gertrude, al neurólogo insomne, a la pianista temblorosa y al adolescente que aprendió a respirar. Todos ellos probaron que la conciencia humana, cuando se mira de frente, no necesita atajos. Se basta a sí misma para reinventar el mundo. Apaga la pantalla. Siente el calor residual de la luz en tu rostro. Ese calor no proviene de mí, ni de Krishnamurti, ni de un laboratorio. Proviene de tu atención recién encendida. Cuídala, aliméntala, déjala expandirse como una brasa que encuentra oxígeno. Lo demás, las métricas, los chips, los mantras, será siempre opcional.
La habitación vuelve a ser la misma, pero ya nada suena igual. El teclado al que regresas parece tocarte a ti. La silla ondea un confort distinto. Hasta el murmullo de la calle adquiere un rumor de orquesta afinada. Lo que cambió, aunque apenas 1 milímetro, fue tu posición interior. Si todo lo que viste en este recorrido encendió apenas una chispita de lucidez, ya has inaugurado la jornada más larga y más breve de tu vida. La jornada de estar consciente aquí, ahora. Antes de disolverte en las mareas digitales, regálate 1 minuto intencional. No para revisar notificaciones ni para planear la agenda imposible, sino para extender, como una vela tímida, el silencio recién descubierto. Cierra los ojos. Percibe cómo las vértebras se asientan, cómo la respiración dibuja círculos invisibles en tu pecho. Siente, también, la urgencia, ese zumbido que late bajo la piel, de abrir otra pestaña, de buscar la siguiente distracción. No cedas todavía. Quédate. El minuto se estira como trigo bajo el sol y, cuando el cronómetro interior marque 60, abre los ojos sin prisa. Esa mirada recién lavada será tu primer acto de rebeldía contra el piloto automático. Ahora, con la atención aún caliente, te invito a dar un paso que no depende de algoritmos ni de suerte. Comparte lo que descubriste. Escribe en los comentarios una sola frase. Tal vez la imagen que se quedó flotando, el latido que bajó, la idea que se iluminó. Una palabra tuya puede convertirse en la puerta de otro. Eso somos. Un enjambre de conciencias que se encienden por contagio, como luciérnagas que se descubren en la noche y trazan constelaciones improvisadas. Luego haz clic en suscribir. No es un gesto rutinario, es la promesa de volver. Cada vídeo será una semilla distinta. A veces será viento, a veces será agua, pero todas apuntan al mismo bosque invisible, el lugar donde tus pensamientos no gobiernan, sino que son gobernados por la claridad. Activa la campanita. Sí, esa pequeña alarma que tantos ignoran, para recordarle a la mente que existen citas ineludibles con su propio silencio. Si te nació un impulso de gratitud, compártelo. Envía este vídeo al amigo que vive corriendo como si el reloj lo persiguiera, a la hermana que colecciona tormentas mentales, al compañero que jamás termina de apagar su celular. No porque tengas la respuesta, sino porque descubriste un atajo auténtico, un tramo sin peajes hacia esa tierra sin caminos de la que hablaba Krishnamurti. Y, ya que hablamos de invitaciones, te propongo un desafío. Tal como prometimos al principio de este viaje, pronto liberaremos un reto, 24 horas en silencio radical. Ni música, ni podcast, ni parloteo innecesario. Un día entero de convivir con cada gesto, cada ruido, cada nube mental, como si fuera la primera vez. ¿Suena intimidante? Lo es. Pero recuerda al neurólogo que domó su ansiedad, a la pianista que convirtió el error en música, al adolescente que miró su rabia hasta que perdió filo. Si ellos pudieron, ¿qué impide que tú lo intentes? Prepara tu agenda, avisa a tus cercanos y mantén esa campanita activa. En el momento exacto lanzaremos las instrucciones y tú serás de los primeros en recibirlas. Tal vez dudes todavía. Quizá pienses que este entusiasmo se evaporará con el siguiente correo urgente o con la avalancha de memes que el mundo vomita sin descanso. Por eso, dejemos un ancla sencilla. Al cerrar esta pestaña, coloca la mano sobre el pecho y pregúntate cómo late. Toma nota mental del ritmo. Repite mañana a la misma hora. Esa comparación, más íntima que cualquier electrocardiograma, será tu recordatorio de que algo se mueve cuando la atención se enciende. Antes de despedirme, devolvamos la mirada al niño descalzo que caminaba por el río Yar, sin saber que un imperio espiritual lo esperaba. Imagínalo hoy, con arrugas y ojos claros, susurrándote: no sigas mi camino, mira tus pasos. Esa frase resume la esencia de todo lo que vimos. La neurociencia es mapa, la tecnología es brújula, los testimonios son linternas, pero la ruta la tallan tus pasos, cada vez que prestas atención a lo que sucede y te haces responsable de lo que vendrá. Así termina este capítulo y, a la vez, enciende el siguiente. El vídeo concluye, la luz de la pantalla amaina. Quedas tú, tu respiración, el murmullo del vecindario y un universo de pensamientos listos para ser observados. No hace falta más. Apaga la pantalla. Quédate 5 segundos con los ojos abiertos, mirando la nada. Reconoce cómo el silencio no llena, sino desvela un espacio que siempre estuvo ahí. Ese espacio es tu mayor patrimonio. Cuando vuelvas, porque volverás, habremos preparado nuevas travesías para explorar juntos. Mientras tanto, recuerda, apaga el ruido exterior, sube el volumen de tu conciencia y deja que la vida hable sin intermediarios. Nos vemos en el próximo despertar.